Identidartes. ¿Qué tal, amigas, amigos? Es un placer saludarles en una emisión más de este podcast Identidartes del Centro de Documentación e Investigación de las Artes. En esta ocasión me da mucho gusto recibir al maestro Sergio Ortiz, maestro con mayúsculas, así lo vamos a dejar, quien amablemente ha accedido a esta conversación. Y para entrar de lleno al tema que nos implica en esta ocasión, primeramente, mi estimado Sergio, un gusto que nos acompañes en esta emisión y vamos a platicar sobre tu quehacer, sobre los desafíos que implica para un músico, para un intérprete que incursiona también en otras posibilidades de creación, en muchas facetas de interpretación. Y en este sentido, la primera pregunta sería, ¿cómo ha influido tu formación como músico académico egresado de un conservatorio de música, pero también como intérprete de música tradicional indígena? ¿Cómo encontrar ese balance? Que nos hablaras un poco al respecto. Sí, Francisco, mira, primero que nada, gracias por la invitación, por la consideración. Gusto de volver a verte otra vez. Gracias. Contento de poder participar en este podcast. La primera pregunta me resulta un poco difícil de encontrar como la puerta para entrarle a la respuesta, digamos, porque han pasado mucho tiempo ya desde que yo estudié música y no puedo recordar con puntualidad si lo que hago ahora es lo que buscaba o si simplemente se dieron por producto de circunstancias, ¿no? Puedo decir que mi responsabilidad como estudiante de música era justamente estudiar. Entonces, en aquel momento, quizá más bien de lo que no me daba cuenta en ese momento es que estaba compaginando ya por completo dos mundos sonoros completamente distintos, con características en común, sí, claro, pero con muchas diferencias, sobre todo en la emisión del sonido y en el sonido mismo. Entonces, creo que lo que me ha ayudado muchísimo a partir de esa formación es que una vez que pude concluir mis estudios formales, digamos, por fin pude darle nombre a todo lo que escuchaba y a todo lo que hacía, y que solo siendo músico tradicional con mi padre en mi comunidad no me percataba de cuán importante o qué tan trascendental era este oficio de ser músico. Eso básicamente creo que lo fui aprendiendo en el camino y a concientizarlo y sobre todo a reflexionarlo una vez que avanzaron los estudios, y yo una vez que me di cuenta de cómo es que me desenvolvía en estos dos aspectos, fue una doble satisfacción, porque ahorita lo que encuentro personalmente preocupante, digamos, es que todas las comunidades indígenas o tradicionales, me atrevo a decir que del país, no solo de Michoacán, estamos como en una especie de sueño muy profundo a la hora de ser conscientes de qué tan importante es, qué tan trascendental es nuestra labor artística. Digamos, por todo este embate neoliberal, globalista, aspiramos todos a hacer el mismo sonido, hablar de la misma manera, vestirnos igual, y eso es lo que per se está dándonos como una especie de somnífero que no nos da cuenta de lo genial que somos en el mundo, ¿no? Como dicen los zapatistas, un mundo dentro de otro mundo. De otro mundo. En efecto, has comentado algo muy importante, que al momento de que entras, digamos, de lleno en tu formación musical, hay circunstancias que no son fáciles de verbalizar, pero sí un poco más internas de sentir. Sí. Y en ese sentido, cuando ya eres un poco más consciente de la labor que estás realizando como intérprete, como artista, y también como parte de una comunidad con todo un legado cultural, de tradición musical, en ese sentido hay un despertar de la conciencia. Claro. Y ahí comienza también la labor de Sergio Ortiz, ya no solo como intérprete, como instrumentista, sino también con las posibilidades de un proyecto de autorrealización más personal, en los cuales tú te has involucrado y en los cuales tú has abonado musicalmente como arreglista, sí, como ejecutante, pero también esto implica investigación, implica conocimientos que tienen que ver con la dirección orquestal, con la dirección coral, con otro tipo de variantes en las cuales
te has involucrado. Platícanos de esta faceta del Sergio mucho más reciente, del Sergio arreglista, del Sergio que adapta la música. Bueno, me recuerdo que cuando estaba en la secundaria, mucho antes de ingresar al conservatorio, tenía una inquietud muy personal y demasiado, ¿cómo se podría decir? Sobrepesaba demasiado en mi vida, que era el hecho de poder escribir música. Entonces en ese tiempo no lo hacía muy bien con los parámetros occidentales, y me recuerdo que hasta me había hecho yo un sistema de notación arcaico propio, en el que solo yo entendía mis garabatos y mis ritmos. Pero ya cuando fui adentrándome en la práctica musical y en el hábito musical con mi padre, me di cuenta de cómo funcionaba la notación y esas cosas. Bueno, a lo que voy es que una vez que ingresé al conservatorio, desde que me presentaron el software para escribir música, me acuerdo que yo enloquecí y quería escribir todo el tiempo. Todo el tiempo. Si te soy franco, a veces me pasaba más escribiendo música que estudiando trompeta, que era lo que venía a estudiar. Porque en algún momento sopesaba y pensaba, pues esto que voy a tocar no está tan difícil, ya pasé, ya repasé, ahora escribir música. Y desde muy temprana edad también desarrollé un gusto por los arreglos musicales, pero a partir de varias perspectivas de géneros musicales. Es decir, había ciertos arreglos en música regional mexicana, específicamente en banda sinaloense, que cuando los escuchaba me fusilaban el cerebro. Escuchaba algunas canciones de pop, también con tremendos arreglos que lo que aspiraba, y a Dios gracias que pude reconocer que esas cosas eran agregados de alguien más, no de los artistas como tal, digamos, ¿no? Entonces me vino la suposición y la comprobación de que había una mente musical detrás de lo que sonaba tan sofisticado, digamos. Y fue así que empecé a incursionar también en esa parte de mi quehacer musical, empezar a adaptar lo que pudiera, los géneros que yo considerara, aquellas cosas en las que sentía que era capaz de adaptar, de adecuar, llevar la armonía a unos parámetros totalmente distintos. Por ejemplo, en la música tradicional no es que sea un mundo armónico altamente rico, digamos, ¿no? Entonces la manera de compaginar cómo puedo llevar la riqueza de la armonía occidental a esta música tradicional sin que pierda su esencia, eso es justamente lo que finalmente pude concluir, y vi que encajaba perfecto, porque la música que hago como músico tradicional comparte muchos elementos comunes con la música occidental, digamos, ¿no? Las escalas, los acordes, las triadas, la noción de armonía, la noción de estructura, muchas otras cosas que me permiten yuxtaponer perspectivas y probar qué cosas van de la mano y qué cosas se pueden dar casi orgánicamente y que otras sí de plano no funcionan. Pero a partir de entonces, de toda la música que escuchaba y que en aquel momento, en aquellos años 2000 tempranos, tenía la oportunidad de escuchar en la radio, en los discos que compraba, etcétera, reconocer esta pieza o estas dos canciones que eran, decía yo, como las canciones locas de la producción, porque eran cierto número de piezas que era como el arreglo que te dejaba wow, etcétera, ¿no? A reserva de otras producciones tipo Luis Miguel, digamos, que casi todas sus producciones son unos super arreglos de boleros o de música mexicana en general, y reconocer que él no es quien las hace, sino que hay una mente entrenada que es capaz de llevar esta música que en un principio nos puede parecer simple a un nivel distinto, no sé si mejor, pero sí, digamos, a otro nivel. Claro, en estos niveles de autenticidad, por decirlo de alguna manera, que se busca tú como arreglista, también como compositor. Recuerdo que en algún momento, para poder realizar cierta como metodología de aproximación a lo más auténtico, lo más esencial en una pieza, purépecha, buscas adentrarte precisamente a lo que tiene que ver con la parte melódica, pero también cómo desarrollar esa parte melódica y llevarla a otro tipo de transiciones, a otro tipo de texturas, a otro tipo de armonizaciones, que a veces es una osadía, ¿no? Llevarlo así, porque hay muchos públicos puristas que están totalmente en desacuerdo con todas estas posibilidades, pero lo que hay que tener son oídos amplios, ¿no? Para darnos cuenta de que efectivamente hay una diversidad y una riqueza musical que no está únicamente supeditada a una sola manera de hacer las cosas.
Sí, sí, sí. En ese sentido, ¿tienes alguna metodología o has desarrollado algún protocolo o simplemente vas desarrollando esta posibilidad de arreglos, de adaptaciones conforme se va presentando la circunstancia de la pieza? Sí, un poco tiene que ver con eso, porque, ¿cómo decirlo? Depende del entorno al que va dirigido lo que estoy tratando de diseñar. Debo de calcular las probabilidades de éxito que tenga lo que escribo, ¿no? Y no me refiero a un éxito mercantil ni mucho menos, sino simplemente a que funcione, vaya, ¿no? ¿A qué me refiero? A que yo personalmente creo que mucho de lo que escuchamos nos define, e incluso más allá, mucho de lo que escuchamos siendo niños y que no somos capaces de recordar, per se ya nos definió. Ya tenemos ese hábito auditivo muy inculcado y es lo que hace que cierta música nos agrade o no. Entonces, cuando el arreglo en este caso es desde la música tradicional a un público que no es tradicional, lo que busco hacer es justamente darles como este pincelazo occidental académico, formal, sinfónico, si se quiere, para que quien escuche este arreglo pueda tener como esa puerta abierta y quizá después adentrarse a lo auténticamente tradicional. Y cuando tengo que hacer transcripciones de lo académico occidental hacia lo tradicional, lo que busco también es recrear una sonoridad más compacta, que es la sonoridad con que los públicos o los músicos tradicionales nos identificamos. Básicamente es como saber valorar, sobre todo, las conductas sonoras resultantes de nuestros hábitos de escuchar música, los que nos posibilitan el recibir a bien o a mal, digamos, un arreglo musical. Claro, entonces son como ciertas llaves de acceso, digamos, de ida y vuelta entre dos posibilidades que en su momento parecían irreconciliables, pero que ahora son absolutamente mutuas, por decirlo de alguna manera, sin caer en los estereotipos folclorizados, sino también ya con un conocimiento de causa de lo que tú quieres a un público, así sea un espectáculo masivo, así sea algo mucho más camerístico, algo mucho más personal, en fin. Pues mi estimado Sergio, nos estaríamos aquí platicando mucho, en realidad, pero para ir cerrando, estos puentes entre mundos musicales tan distintos, de aquí en adelante, ¿tú qué desafío ves para nuevas generaciones o para ti también como formador, en el sentido de los gustos musicales o de la educación que están recibiendo las nuevas generaciones de músicos de aquí en adelante? Sí, fíjate que Francisco, que es bastante preocupante también el panorama desde mi entera perspectiva personal. Y también algo que hago hincapié en algunos de mis alumnos es decirles que afuera el mundo sonoro, la sonoridad, no hablemos de gustos porque no es un podcast para hablar de qué género es mejor que otro, ni mucho menos, pero sí los géneros musicales de la industria musical como tal, que al final de cuentas sigue siendo música, se están moviendo de una manera mucho más dinámica que las escuelas de música. Es decir, que las escuelas de música se están quedando como una especie de, valga, pues el conservatorio ya en su título lleva la penitencia, como se dice, ¿no? Simplemente conserva y no se dinamiza, no se actualiza, no toma en cuenta tantas otras músicas que estén inmediatamente saliendo de la puerta a la calle Santiago Tapia, que escuchas un grupo tocando increíblemente rápido, instrumentistas que tocan tu instrumento con un registro mucho más alto que el tuyo y que la escuela de música no te está dando una formación adecuada para incidir también en estos nuevos mundos sonoros. Bien, pues sí, es todo un desafío también para ustedes como formadores, por supuesto para las instituciones, ya no digamos las que se encargan directamente de los programas formales, sino para quienes se encargan también de los programas de estímulo a la creación, en fin. Mi estimado Sergio, ha sido un placer que nos hayas acompañado. Han sido unas breves notas, unas breves líneas, entre líneas, a la espera de
tener una segunda posibilidad de platicar Con todo contigo, gusto, Francisco, para desarrollarlo mucho más a fondo, pero pienso que esta oportunidad nos abre mucho más el panorama para desarrollar otro tipo de temáticas que se puedan adherir a esta, concretamente unir dos mundos que parecen irreconciliables. Te agradecemos enormemente. No, al contrario, Francisco. Y muchas gracias a cada uno de ustedes también por su escucha a este podcast. Síganos en nuestras redes sociales y mientras tanto, gracias y pásenla muy bien. Michoacán es mejor.